Una ley de enfermedades raras desde el 2012, pero que hasta ahora ya se han hecho 2 reglamentos y esos reglamentos no han sido firmados. El reglamento último está hecho más de año y medio, pero el ministro de esa época y la ministra actual no lo ha firmado, ¿no? Y también, por supuesto, no es solamente las políticas de Estado, sino también los gobiernos regionales y sobre todo los gobiernos locales, municipales, también tienen que ver los problemas de sus ciudadanos. Por ejemplo, personas que necesitan ciertos tipos de ayuda que no se encuentran normalmente, qué sé yo, veredas que están adaptadas a personas que tienen discapacidad muscular, etcétera, etcétera. Son cosas que también, o personas que tienen problemas visuales, son cosas que todos los niveles de gobierno tienen que tomar en cuenta, o sea, que no se sean ya nunca más enfermedades huérfanas. El sistema educativo, por supuesto, ¿no? Ya está de más comenzar de lo siguiente. Bueno, como les dije, 80% de los problemas son genéticos, a veces heredados, a veces espontáneos, ¿no? Y lo que está en nuestros genes ya no podemos cambiarlo. Como yo siempre les comento a los amigos de las enfermedades raras, esto es como una tinca, pero al revés. O sea, nadie sabe a quién le va a pasar, eso ocurre, nadie escoge tener una enfermedad rara, pero pasa. La siguiente. Vamos a pasar rápidamente, los jóvenes se acuerdan muy bien. Lo que está errado en el ADN va a pasar hasta la proteína y eso va a causar una enfermedad. O sea, la parte genética tiene que ver con la causa de la enfermedad directamente. La siguiente. Simplemente para acordarnos, tenemos nuestros cromosomas, nuestros genes, ¿no? Tenemos 3.000 millones de letras que hace el genoma humano, hay 20.000 genes. La siguiente. Siguiente. Pasamos rápido. Ese es el gen de la insulina, ¿no? ATTGCCA, ATTT, escrito de esa manera. Pero lo que quiero llamar la atención no es que cómo está escrito, sino que hay una forma normal. Y también hay formas que se llaman mutantes. O sea, el cambio de una letra en cualquier sitio o 10 letras que disminuyen o 10 letras que se insertan, ya va a formar una proteína que está errada. Siguiente. Bueno, diferentes tipos de cambios. Una letra, varias letras. Tenemos retrovirus, normalmente tenemos virus que se insertan en nuestro genoma y no pasa nada, pero a veces se meten dentro de un gen y lo inactivan. Esas son una de las sorpresas del genoma humano, que es más dinámico de lo que pensábamos. La siguiente. Siguiente. Simplemente para decirnos que a partir del año 1986, con esto del proyecto del genoma humano, se han descubierto, al comienzo del año 86, habían 2 genes conocidos de enfermedades raras. Ahora se conocen 4.000. O sea, en los últimos 25 años ha habido una explosión de conocimiento, ¿no? Pero ha sido tan rápido que cuando hay una brecha de educación, por ejemplo, entre Estados Unidos y la educación en Perú, no nos enteramos que ha habido todos estos avances. Entonces hay una urgencia que la academia médica en general se ponga al día de lo que se está descubriendo, y no solamente son las enfermedades propias, sino también formas de tratamiento, muchas veces no de cura, pero probablemente paliativo, ¿no? La siguiente. Bueno, simplemente para acordarnos, nos han hablado de linfodema, que es una forma dominante, o sea que aparece en varias generaciones. El Marfan también, ¿no? Generalmente hay un abuelo, los hijos de ese abuelo, o sea, mi padre, pero también eso pasa a mí y yo lo voy a pasar a mis hijos, ¿no? Son enfermedades que se llaman dominantes, ¿no? Corea de Huntington, bueno, enfermedad de Huntington, antes se le llamaba Corea, neurofilmatosis, achondroplasia, etc. Siguiente. Estas son el tipo de enfermedades que aparecen cuando el gen viene de los 2 padres. Este es el caso, por ejemplo, cuando uno tiene los padres que son primos hermanos, ¿no? Viene el gen que tiene la mutación y se
produce la enfermedad. Pero no necesariamente son padres de primos hermanos. Acá en Perú tenemos una población rural también bastante grande. Ya les voy a mostrar ahora cómo nosotros hemos visto enfermedades raras que están concentradas en ciertos sitios justamente por el problema de las poblaciones, ¿no? Entonces son cosas que también hay que preguntar, no solamente si los papás son primos hermanos, sino si los tatarabuelos vienen del mismo pueblito, y eso es bastante crucial para encontrar una enfermedad. ¿No? Tenemos diferentes enfermedades metabólicas, neuromusculares, ¿no? Que están de esta forma. La siguiente. Hay otras enfermedades, la hemofilia, ciertos tipos de retinitis, enfermedades que tienen que ver con discapacidad intelectual, de X frágil, por ejemplo, se producen en el cromosoma X, donde la mujer tiene 2 cromosomas X, generalmente ella no tiene la enfermedad, pero los varones tenemos un solo X. Cuando recibimos ese, vamos a tener la enfermedad, y si tenemos suerte recibimos el otro que está sano. Pero nosotros los varones no podemos escoger nuestro cromosoma X, o sea, recibimos uno o el otro. Tenemos la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? La enfermedad de Fabry y, como le dije, la hemofilia. La siguiente. Otra cosa que es bastante interesante es que la genética y la biología molecular está disecando las enfermedades. Hasta el año 86 había 3 tipos de retinitis pigmentosa. La que estaba ligada al X, porque lo veías por cómo se heredaba, la recesiva y la dominante. Ahora se sabe, por ejemplo, que la dominante, AD, tiene 20 genes distintos, que no tienen nada que ver entre ellos, pero que la presentación final es retinitis pigmentosa. Genes que tienen que ver con la formación de los bastones de la retina, genes que tienen que ver con transportadores de rodopsina, genes que tienen que ver con la fototransducción, etcétera, etcétera. Todas llevan a la misma enfermedad, retinitis pigmentosa. Y así hay diferentes enfermedades que antes se consideraban que había una, ahora se saben que son 20 enfermedades o causas distintas que dan el mismo síntoma. Y eso es importante porque si conocemos la causa, podemos tratar de imaginar una terapia para cada cambio, ¿no? O sea, todos no son tratados de la misma manera en algunos casos. Siguiente. Con el genoma humano se tiene la idea que uno es capaz de ver el genoma de una persona y poder saber todo lo que va a pasar, ¿no? En el futuro. En parte sí, en parte no. O sea, hay mutaciones que sí determinan enfermedades y hay mutaciones que dan propensión a enfermedades. Entonces, esas cosas también, hay mutaciones que hacen que uno responda o no responda a los fármacos, ¿no? Y hay mutaciones que hacen que uno sea más o menos propenso a infecciones, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, en el futuro se está hablando de la medicina personalizada, ¿no? Entonces, es posible que poco a poco, hay algunas cosas que sí son determinantes, otras que no. La siguiente. Entonces, en unos casos, la mayor parte de enfermedades hereditarias, les dije que eran de origen genético, las enfermedades raras, perdón, tenían un origen genético. Entonces, descubrir este cambio, esta mutación, tiene también, así como la bioquímica, tiene una parte genética, y yo puedo saber, antes que una persona muestre la enfermedad, yo puedo saber si la persona va o no tener el problema. Siguiente. No, vamos. Los que tienen una enfermedad hereditaria en la familia saben lo que es conocer la enfermedad, la causa de la enfermedad, y no conocerla. Ahí es del día y la noche en el conocimiento de qué causa la enfermedad en mi familia, en mi hijo o en mí mismo, ¿no? Si tú sabes, probablemente hay muchas madres que dicen: yo sé que esta enfermedad por ahora no tiene cura y que mi hijo va a morir a tal edad, pero yo prefiero saber eso a no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Eso ya es un gran alivio. Pero aparte de eso, ahora que conocemos los genes que causan esas enfermedades, podemos saber la versión normal y qué está pasando en la versión mutada. Entonces están saliendo nuevos medicamentos
nuevos tratamientos de proteínas, etcétera, el reemplazo de enzimático que se da, por ejemplo, en las enfermedades Fabry u otras enfermedades que tienen que ver con enzimas, ¿no? O sea, el conocer qué pasa ya nos da mejores elementos de terapia, y está viniendo lo que le llaman la terapia genética, ¿no? Con ingeniería genética y también las células madre. Claro que no hay que creer todo lo de las células madre, hay que ser muy cauto, ¿no? Porque hay mucho charlatán, pero hay gente seria trabajando en estas cosas, ¿no? Y por supuesto la planificación familiar, ¿no? Algunos van a preferir planificar, otros así. Bueno, este es un análisis genético de una familia, de una persona que tiene Huntington. Simplemente vean la raya azul. Debajo de esos, todos los seres humanos que no tenemos Huntington, tenemos, acá hay una especie de, nosotros llamamos bandas, estas manchas, ¿no? Que heredamos del papá y de la mamá, pero aquellos que pasan el tamaño que es mayor, ustedes ven arriba que está en asterisco azul, es causante de la enfermedad y esta persona tiene Huntington. La siguiente. Esto de Huntington se da porque a los jóvenes probablemente sí conocen que se da la expansión de tripletes, ¿no? En cambio, hay enfermedades que basta una letra que cambie para que se produzca la enfermedad. Este cambio generalmente cambia un aminoácido por otro o crea un codón de Paget, ¿no? El codón stop. Este es el estudio de una familia que tiene glaucoma. Ustedes ven acá, todos son azules, C, pero acá en un paciente ven azul y negro, una C con una G. Ahí ha habido una mutación, donde debe haber una C, cambia a una G y se cambia de lisina a asparagina. La siguiente. ¿No? La importancia de esto es que esta es una familia andina, que parte de ella vive en un pueblito allá en Andahuaylas y parte de ella vive acá en Lima. Entonces nosotros hemos tenido acceso a la sangre de los chicos de acá que viven en Lima, y esta persona que está en rojo hemos detectado que tiene la mutación, pero en esta familia el glaucoma comienza a los 24 años y a este chico le detectamos la mutación a los 17. Entonces cuando ya cumplió 20, 21, nosotros recomendamos que él se haga análisis de fondo ocular y de presión mucho más seguido que el resto. Y efectivamente a esos los 23 años empezó su presión ocular a aumentar. Ya sabíamos que esta familia, todas las gotas que probaban no hacían efecto, y en muchos casos perdían la visión con todas las gotas. Entonces lo que hay que hacer en esta familia es cirugía. Este chico se hizo cirugía a los 24 y no ha perdido prácticamente nada de visión, ¿no? O sea, es el hecho de saber la mutación mucho antes que llegue la enfermedad. Siguiente. Bueno, otra familia de Lima. Siguiente. Este es un caso que probablemente algunos de ustedes han escuchado, de Parán. Es un pueblito arriba de Sayán que tiene familias enteras que tienen retinitis pigmentosa. Cuando nosotros vimos esta familia, solamente eran casi siempre varones afectados. Entonces al genetista inmediatamente se le para la oreja y las antenas y allá, este es cromosoma X. Entonces les había mostrado que retinitis pigmentosa tenía 60 diferentes tipos de causas moleculares, pero del cromosoma X solamente hay 3, y de esas 3 el más común hay un gen que se llama RPGR, que nosotros apostamos por ese y efectivamente vimos que la siguiente, por favor. ¿No? Ustedes ven, reconstruimos todas las familias. Hay familias que ya han pasado 7 generaciones. Parece que hace 120 años a ese pueblito llegó una niña que es la tatarabuela de todos los que tienen retinitis pigmentosa, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos la mutación en uno, es válido por los otros 60 que tienen la mutación. ¿Ok? Y eso es importante porque si algún día, que ya estamos en conversaciones con gente que está trabajando en terapia génica de esto, si crean algo para alguien, acá va a tener un mayor impacto, porque
el impacto va a ser no para los 60 probablemente, porque 10 o 15 ya han perdido la visión total, pero para el resto que queda y para los niños que van a nacer, para que preserven la visión, ¿no? Y esto fue el problema en esta familia. Es un gen que se llama RPGR, que es a los médicos yo les digo que me dibujen una célula, me van a dibujar un huevo frito, ¿no? Una célula, el núcleo del citoplasma, un huevo frito. Nadie, probablemente muy poco, me va a dibujar una neurona, pero una célula retiniana, el bastón o el cono, es mucho más sofisticado que eso. Es el Ferrari rojo de nuestra anatomía. Entonces, para que las células es como una botella, imagínense una botella de Coca-Cola invertida, ¿no? La parte de abajo es donde se producen las proteínas y la parte de arriba es donde va la rodopsina. Para que la rodopsina esté arriba necesita un transportador, una mototaxi molecular, ¿no? Que lleve la rodopsina donde se produce hacia el sitio donde funciona. Si ese que se llama RPGR, si ese está mutado, no se produce la rodopsina y se produce la apoptosis y causa la retinitis pigmentosa. ¿Okay? Siguiente. Este es otro caso, este es en La Molina, no de acá de La Molina, no, es La Molina de Huánuco, ¿no? En la provincia de Pachitea. La siguiente, voy a pasar rápido, ¿no? Hemos ido con gente de Lino, igual para ahí, por ejemplo, parte de esta población, que es una parte andina, viven de hacer lana. Entonces, para hacer lana necesitan la visión. Y hay dentro de las familias, hay mujeres que tienen problemas de visión, bueno, hombres y mujeres. La siguiente. Este es mi trabajo de campo, ¿no? Y ustedes ven que acá hay una persona con un cuadrado oscurecido, acá hay otra mujer, este es un hombre, esta es una mujer, pero cuando averiguamos acerca de las familias, vimos que las familias, si íbamos 5 generaciones antes, estaban emparentadas. O sea, este no es el caso que son primos hermanos directos, pero sí eran primos lejanos. De tal manera que ese gen, esta es una enfermedad recesiva, ¿no? Aparece casi esporádicamente, pero aparece porque se han juntado los genes que tienen problemas en una sola persona, ¿no? Y causa la enfermedad. Siguiente. Bueno, por supuesto, el saber que tienen muchos de ellos no sabían que tenían retinitis pigmentosa. A veces no solamente podemos hacer terapias muy sofisticadas, podemos hacerle diferentes tipos de ayuda, ¿no? Para la visión, por ejemplo, filtros o cartillas o libros. Hay libros con letras de puntos más grandes que lo que nosotros tenemos. El Reader Digest tienen su versión de baja visión, por ejemplo. Y eso es lo que hay que hacer también en los colegios, ¿no? Porque hay niños que van a tener este problema. Y como les dije, estamos en conversaciones con un grupo de la Universidad de Pensilvania, que ellos por ahora están haciendo tratamiento del mismo gen en modelos, en perritos que tienen retinitis pigmentosa, que están afectados en el mismo gen y han recuperado la visión en esos perritos. Ustedes saben que entre humanos y perros, bueno, mi esposa dice que yo estoy más emparentado con los cánidos que... Pero, o sea, somos mamíferos y hay muchas cosas que funcionan en modelos animales que probablemente no son exactamente al Homo sapiens, pero ya hay una esperanza, ¿no? Que se pueda corregir de esa manera. Siguiente. Y así tenemos diferentes enfermedades que estamos haciendo en el laboratorio. Esto es lo que llaman discapacidad intelectual, o algunas personas todavía le llaman retardo mental. Hay 200, 300 tipos de causas de retardo mental, probablemente más, ¿no? Y ustedes van a ver síndrome, todo el mundo conoce Down, pero Down es tan común que ya no entra en otra enfermedad rara, ¿no? Pero en caso de las enfermedades raras hay centenas de enfermedades que dan la misma enfermedad, pero en síndrome, o sea, con otros problemas cardíacos, problemas faciales, problemas renales, dependiendo de qué genes están involucrados. La siguiente. ¿No? Y nosotros hacemos acá
esto es la parte normal, digamos, de diferentes genes, y hay una zona en esta enfermedad de Williams que la dosis, en vez de ser de 1, es de 0.5, o sea que en uno de los cromosomas está faltando todo ese pedazo, y eso es lo que causa la enfermedad. Esta es la técnica del MLPA. Siguiente. La enfermedad de Duchenne, dentro de las raras, es una de las más comunes. Los neurólogos, los pediatras, los traumatólogos tienen que estar alertas de esto. Bueno, no solamente de Duchenne, sino de todas las enfermedades de las distrofias musculares, ¿no? Pero esta es una de las más frecuentes. Alrededor de 1 en 3.500 varones nace con esta condición, ¿no? La siguiente. Y bueno, el problema es en el gen de esta proteína que se llama la distrofia, que es el amortiguador molecular de las fibras musculares. Cuando no funciona bien, las fibras empiezan a deteriorarse y van muriendo, y por eso hay distrofia, o sea, va desapareciendo, ¿no? Comienza con las piernas, pero a cierta edad ya llega a los diferentes sistemas musculares, que incluye el diafragma, el corazón, y la mayor parte de estos niños muere con problemas cardíacos y sobre todo respiratorios, ¿no? Crudamente, si tienes plata, falleces a los 25 o 30. Si no tienes plata, falleces a los 15, 16, ¿no? Por la ventilación mecánica, ¿no? El siguiente. Y nosotros, por ejemplo, acá también, lo que debería ser uno, en esta región, una parte del gen está faltando, que está acá, ¿no? Y esto nos da no solamente qué causa la enfermedad en ese paciente, sino qué es lo que va a causar en el caso de las portadoras. Por ejemplo, las tías quieren saber si tienen esa enfermedad, ¿no? O algún familiar varón, por ejemplo, puede descartar si esta es la enfermedad que está ligada al X, puede sentirse seguro, ¿no? O ustedes saben que hay ahora la fertilización in vitro. Conociendo, ahora se puede saber en los embriones in vitro cuál de los embriones tiene o no la mutación, pero con conocimiento de causa, porque ya sabes qué está causando la enfermedad en esa familia. La siguiente. Bueno, este es lo mismo, pero en vez de faltarle un pedazo de gen, al contrario, le sobra, ¿no? Que es nosotros llamamos duplicación. Siguiente. También, no solamente los cambios, como les dije, también puede ser una letra. ¿Por qué Duchenne es tan común? Es porque es el gen más grande del genoma, entonces está más expuesto a las mutaciones. Tiene 2.5 millones de letras, ¿no? Es inmenso, por eso tiene esa frecuencia dentro de las enfermedades raras. Siguiente. Como les dije, conocer el gen nos puede llevar a tratamientos. Les hablé de los perritos de Pensilvania, que probablemente ya ustedes conocen a los niños burbuja de los años 80 que vivían aislados, ¿no? Ahora ya hay intervenciones de terapia génica, o sea que les introducen el gen corregido de a la adenosina ADA, ¿no? A estas personas que tienen estas enfermedades, y recuperan, o sea, por supuesto con antibióticos, pero estas personas ya no necesitan vivir en una burbuja, pueden tener una vida más o menos normal, con sus antibióticos por supuesto, y chequeando que la terapia génica siga funcionando, y aparte de eso tienen vida normal. Estamos muy contentos que exista la Federación de Enfermedades Raras, pero es necesario más apoyo, o sea, no solamente de los pacientes, sino también de la sociedad en general. Entonces hay que organizarse de alguna manera, ¿no? Y como les digo, en otros lados este tipo de asociaciones civiles, ¿no? Apoyan mucho a la investigación, ¿no? Yo les dije la siguiente, por favor, creo que es la FM. Bueno, esta por ejemplo, la FM en Francia hacen alrededor de 100 a 110 millones cada teletón de euros, ¿no? Entonces, no son las teletones de acá, creo que están llorando a las 11 de la noche porque no llegan allá,
porque hay una conciencia mayor, ¿no? de la población en general. No es la cuestión de solamente dar pena, sino saber que puede pasarle a cualquiera y que nosotros debemos estar preparados para lo que venga, ¿no? Como sociedad, no solamente ver mi propio problema, sino verlo en la sociedad. Fueron tan ricos la AFM que pagaron parte del proyecto Genoma Humano, imagínense, ¿no? Y pagaron tesis de diferentes enfermedades. Este es AFM, la Asociación Francesa contra las Miopatías, pero tenían tantos fondos que pagaban otras cosas que no eran miopatías, incluyendo mi tesis. Entonces, bueno, pues entienden por qué yo tengo, bueno, es mi familia, si ustedes no quieren. Asociaciones que tienen que ver con cegueras, que también pagaron mi postdoctorado. Entonces, no es que estoy diciendo cómo he vivido en toda mi vida, sino lo que les quiero decir es que muchas de estas asociaciones permiten que la ciencia avance, ¿no? Y que se descubran nuevas formas de trabajo. Ya lo habían mencionado la señora de angioedema, ¿no? A veces hay fondos para poder participar en este tipo de estudios, ¿no? De diferentes tipos de enfermedades. La siguiente. Y acá, desgraciadamente ha entrado Trump, ¿no? Pero ustedes conocen que los otros presidentes, incluyendo Obama, han sido personas mucho más involucradas con la sociedad, ¿no? Entonces, una de las cosas que impulsó Obama en el State of the Union es el equivalente al discurso del 28 de julio de nuestro presidente. Entonces, en 2015, creo que es el 30 de enero, ¿sí? Él habló sobre lo que se llamaba la medicina personalizada, ahora se llama, con más razón, la medicina de precisión, ¿no? Lo que quiere decir que yo conozco una enfermedad, pero conozco todas las variantes, no solamente qué es lo que causa la enfermedad, sino si mi paciente es propenso a ciertos medicamentos, si yo le voy a dar un medicamento va a responder o no, si responde mal va a tener mayor propensión a ciertas otras enfermedades inflamatorias, infecciosas, etc., por medio del estudio de, por supuesto, de todas las variantes clínicas y también de la genética, ¿no? O sea, ahora la genética hay que verlo como algo transversal, como fue el microscopio en su época, como fue la bioquímica, ahora la genética también tiene su rol, ¿no? Para apoyar prácticamente a todas las ciencias médicas. Siguiente. Bueno, simplemente para mostrar a los chicos que se sacan la mugre, ellos trabajan y yo salgo una foto, ¿no? Entonces, es algo así que vienen de diferentes universidades del país a formarse y luego regresan con un conocimiento que van a ayudar en sus regiones, por ejemplo, ¿no? O de enfermedades universidades de acá de Lima, tenemos de San Marcos, de la Villa Real, tenemos un residente de Ricardo Palma, sí, de Ricardo Palma, etcétera, que están, o sea, tenemos un semillero de médicos, biólogos, farmacéuticos que se están formando en estas nuevas formas de aproximarse a las enfermedades raras, ¿no? Entonces, los dejo con esta reflexión, ¿no? Y espero que les haya ayudado un poco, que les haya dado algún dato nuevo que no conocían. Gracias.